¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Juan Diego? Sin duda contento de poder estar en el magazine de Buena Fuente. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental. En nuestro tema anterior hemos hablado acerca de las señales del fin. Y hay mucha gente que a veces dice, bueno, terremotos, inundaciones, guerras, siempre han habido, enfermedades, ¿por qué debemos de creer de que estamos en el fin del mundo? Hoy vamos a descubrir con la profecía de Daniel capítulo 2 que en realidad estamos viviendo a puertas del fin y que todas las profecías que hemos estudiado en el primer tema se están cumpliendo y debían de ser solo para esta generación. Así que vamos a introducirnos en ese tema de Daniel capítulo 2. Se trata de una gran imagen con la que soñó el rey Nabucodonosor, en la que vio el futuro del mundo de forma cronológica. Vale decir, con periodos de tiempo y fechas que nos van a determinar exactamente el tiempo en que estamos viviendo. Así que vamos a hacer una oración para darle comienzo a nuestro tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para poder entender tu santo mensaje. Te rogamos también tu bendición en este programa, en quienes lo dirigen, y también, Señor, en aquellos que nos están sintonizando para que les des tu Santo Espíritu, a fin de que comprendan las palabras tuyas dadas a través de la profecía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Daniel capítulo 2. Allí se cuenta la historia del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces era rey de la primera potencia mundial llamada Babilonia. Había logrado sus conquistas, había derrotado a Siria, había derrotado a Egipto y ahora se había constituido en una potencia mundial. Nos dice la Biblia en Daniel 2, 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bueno, la costumbre antigua era pensar que los sueños tenían alguna premonición. Por tanto, el rey entonces, como era la costumbre, mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos, para que éstos pudieran revelarle al rey el sueño que había tenido juntamente con su interpretación. Así que cuando los trajo, resultó que estos no podían adivinar qué cosa había soñado el sueño y le dijeron, Daniel capítulo 2, versículo 12. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Fíjate en esto ahora. Resulta que todos estos magos, astrólogos, adivinos no pudieron hacer nada en favor del rey, y eso que era quienes mejor sueldo se les pagaba en el reino. Por esa razón el rey pues se encolerizó inmediatamente y decidió que les quitaría la vida a todos estos. Pero entre todos estos sabios también estaba contado en el grupo el profeta Daniel, que había sido llevado cautivo hasta Babilonia y que el rey mismo había entrenado por años a través de sus tutores para que estos le pudieran dar conocimiento de sabiduría a Daniel y a todos los demás. Daniel entonces, ahora siendo un profeta de Dios, se vio involucrado bajo la sentencia del rey e inmediatamente Daniel pidió ver al rey. Dice Daniel 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Fíjate en esta frasecita. El sueño es para los postreros días, le dijo Daniel al rey. Esto significa que el sueño del rey era para el fin de la historia del mundo. Por eso dice los postreros días o últimos días. Esto significa entonces, repito, que la profecía nos va a ubicar en el tiempo final y que todo esto debía de ser especialmente para llevarnos al fin de la historia del mundo. Ahora comienza Daniel directamente a decirle al rey de qué se trató su sueño y cuál sería el significado. Daniel 2:31 al 33 dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen.
Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Seguimos leyendo acerca ahora de esta imagen y vamos a ver ahora la imagen que está allí pintada, ¿no? Esa es la imagen con la que soñó el rey. Fíjate cómo era, ¿no? Estaba compuesta de 4 metales y hay una piedra que está a su costado que vamos a ver a continuación de qué se trata esa piedra. Daniel 2:34 y 35 sigue diciendo: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora fíjate en esto. La Biblia dice que la imagen estaba compuesta de 4 metales. La cabeza era de oro puro. Los pechos y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro con barro cocido. Aquí se muestra toda la historia del mundo, que va de más a peor, así le vamos a llamar, porque va del oro hacia el hierro con el barro cocido. Obviamente que esta imagen no puede existir en la realidad porque no podría soportar tremendos metales pesados encima y al final simplemente ser hierro con mezcla de barro. Caería inmediatamente. Pero entonces vamos a ver ahora de qué se trataba esta imagen y a qué cosa simboliza. Porque hasta aquí Daniel le dijo el sueño al rey y lo dejó satisfecho por el sueño. Se acordó de inmediato lo que había soñado, como tú te acuerdas cuando de pronto en la noche te habías olvidado y de pronto dices, ¿qué soñé? Y algo pasa y te hace recordar todo. Así le pasó al rey. Entonces recordó y hasta allí quedó satisfecho. Nosotros hasta acá solo pensamos que esto podría ser una historia de los cuentos judíos o de los mitos, pero vamos a ver nosotros en la interpretación lo que nos va a dejar satisfechos, porque en la interpretación se supone que estaremos nosotros. Así como el rey estuvo en el sueño, nosotros estamos en la interpretación. Muy bien, ahora, ¿cómo explicó Daniel esta interpretación? Seguimos leyendo. Daniel capítulo 2, verso 37 y 38. Le dijo Daniel al rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que entonces Daniel comenzó mostrándole al rey que el imperio de Babilonia representaba a la cabeza de oro. ¿Por qué representaba la cabeza de oro? Bueno, a Babilonia siempre se le representa con el oro. En Jeremías capítulo 51, versículo 7, el profeta Jeremías dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Así que entonces el oro es un metal que representaba al imperio babilónico. Babilonia se caracterizó por tener minas de oro. Era el imperio más poderoso en oro. El oro le llegaba a borbotones. Pero bien, Daniel continuó diciendo, Daniel 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El reino que se levantó inferior a Babilonia fue el imperio de los medos y los persas, que estaba representado entonces por los pechos y los brazos del coloso. Medos y persas, 2 brazos, ¿no? En realidad Media y Persia eran un solo reino que estaba gobernado por Ciro el Grande, pero lo compartió con su tío Darío. Así que entonces Darío pasó ahora también, al conquistar a Babilonia, a gobernar Babilonia porque Ciro se la dejó en sus manos. 2 años estuvo en manos de Darío. Darío murió a la edad de 62 años y entonces tomó el reino Ciro y lo volvió a anexionar y todo Persia ahora se constituyó en un solo imperio. Por eso se le conoce como el imperio de Persia. Daniel 2:39 nos cuenta acerca del tercer imperio que derrotó a los medos y los persas en el año 331 en la batalla de Arbelas. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Sin duda, el tercer reino de bronce que representa a Grecia fue levantado por Alejandro el Grande. Y este reino llegó a gobernar todo el viejo mundo conocido de la época, por eso se dice toda la tierra. Y entonces Alejandro el Grande llegó
hasta la edad de 33 años, y de eso ya es historia lo demás que contaremos en el próximo tema. Luego siguió diciendo Daniel 2:40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora, el cuarto imperio representa al imperio romano, el famoso imperio de hierro. Es característico que las piernas eran de hierro porque fue el primer imperio que utilizó el hierro para su armamento. Antes de eso se utilizaba el bronce. Grecia utilizaba por eso el bronce y era representación del bronce. Entonces Roma, en el año 165 a.C., derrota en la batalla de Pidna a Macedonia, Perseo de Macedonia, y entonces Roma se constituye en la potencia mundial. ¿Y qué pasaría con Roma? Daniel 2:41 y 42 nos dice: lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora bien, los 10 reinos o los 10 dedos de los pies equivalen a 10 reinos. Estos 10 reinos fueron los que fraccionaron al Imperio Romano de Oriente. Y en el año 476 queda Roma dividida en 10 partes. Los que tomaron entonces el reino de Roma fueron los érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos. Estas 10 naciones ahora se constituyeron en el lugar de Roma. ¿Y qué pasaría con estas 10 y qué ocurriría hasta el final? Nos dice Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien. Ahora dice que estos 10 reinos buscarían alianzas humanas, buscarían formas de poderse unir para volverse a constituir en un solo imperio. Primero utilizaron la fuerza bruta para lograr otra vez reunificar a Roma. El primer poder que intentó formar esto fue el imperio del papado, la potencia papal, correcto, de la Edad Media. Esta buscó por medio de las famosas 8 cruzadas otra vez reunir a todas estas naciones en un solo bloque para hacer de Roma un imperio, esta vez religioso. Ahí podemos ver las famosas 8 cruzadas que el poder del papado buscó para poder lograr alcanzar el dominio. Pero resulta que para 1798 Napoleón Bonaparte le quita todo el deseo al papado. ¿Cómo así? En esa fecha Napoleón Bonaparte manda tomar preso al Papa Pío VI, lo lleva deportado hasta Valencia en Francia, donde muere, y le quita el poder y la autoridad. Así entonces Napoleón se levanta y dice: yo voy a formar ahora ese quinto imperio. Pero resulta que llega la batalla de Waterloo y Napoleón cae. Y en la isla de Santa Elena levanta su mano al cielo y le dice a Jesús: Galileo, me has ganado porque no hay quinto imperio. Pero a este hombre le seguiría otro, Adolfo Hitler. Este hombre, Adolfo Hitler, declaró que él gobernaría la tierra mientras Dios gobernaba el cielo. Dios gobernando el cielo, yo gobernando la tierra con el Tercer Reich, decía él. Pero resulta que llega la fecha de 1945 y no sabemos lo que en realidad haya pasado con este hombre. Algunos dicen que murió en el ataque, otros dicen que huyó con su amante y otros declaran que se fue a vivir al Polo Norte, allí donde hay otro continente donde las aves migran todos los años, que le llaman con el nombre Agartha, y que dice que ahí estaría escondido él. Sea lo que fuere, lo que haya pasado, el hecho es que se cumplió la profecía porque este hombre no logró su propósito de alcanzar el dominio mundial. Muy bien, pero la profecía dice, Daniel 2:43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Es decir, que estas naciones sí lograrían algo distinto. Por medio de alianzas humanas lograrían formar un solo bloque, es decir, un gobierno mundial. ¿Cómo sucedería esto? Primero hay que descubrir qué cosas son las alianzas humanas según la Biblia. Josué capítulo 9, versículos 6 y 15 nos explica qué son. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel:
nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Ahí está la frasecita, la palabra. Alianza con nosotros. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Así que entonces alianzas son tratados de paz. El patriarca Josué en su tiempo había hecho este tratado de paz con los gabaonitas. Sin embargo, ahora se nos dice que estas naciones, estos 10 reinos que conformaban el viejo mundo, Europa, llegarían a formar un solo bloque en alianzas de paz. Sin duda, todo esto comenzó en la fecha de 1945, justo cuando Adolfo Hitler cae. ¿Qué cosa? Se forma la Organización de las Naciones Unidas para los tratados de alianzas de paz y seguridad mundiales. Sin duda, estas alianzas de paz y seguridad mundiales serían lo último que ocurriría en la tierra según la profecía. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice así el apóstol Pablo, refiriéndose al cumplimiento de Daniel capítulo 2 que estamos leyendo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sin duda estamos en ese tiempo. Fíjate la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué cosa dice allí? Paz y seguridad. Y es que la agenda principal de Naciones Unidas en su carta declaran que lo que buscan es la paz y la seguridad mundial, la paz frente a las guerras y la seguridad frente a los desastres climáticos. Sin embargo, la Biblia nos dice que todas estas alianzas serían una farsa y una mentira, porque justo cuando esas alianzas se estén dando, Cristo vendrá a destruir todo esto que los humanos estarán haciendo contrario a lo que Dios dice. Pero, ¿por qué si desde 1945 se da esta alianza de paz y seguridad, por qué Jesús todavía no ha venido? Fíjate cuántos años ya han pasado, casi 70 años y un poco más. Sencillo, porque todavía los tratados de paz y seguridad no se han alcanzado en el mundo, como dice la profecía que lo lograrán por alianzas humanas. Primero, estuvo el tiempo de la Guerra Fría, que terminó en el momento de la perestroika. La perestroika se dio en 1989 y 90, cuando la antigua Unión Soviética cae. Y esto por influencias del Papa Juan Pablo II y la CIA de los Estados Unidos, juntamente con Mikhail Gorbachev. Ellos hicieron que cayese la Unión Soviética. Pero durante 45 años hubo una guerra fría en la que estaban enfrentados estos dos poderes, como vemos en la imagen, ¿no? Estados Unidos y allí el oso representando a Rusia. Esto fue una pelea constante de espionaje, pero para 1990 se termina la Guerra Fría y entonces sorpresivamente da su discurso en 1990 en el Estado de la Unión George Bush padre, en el cual decía, este es un nuevo orden mundial en el cual todas las naciones ahora se preparan, ¿para qué? Para la paz y la seguridad mundiales. Ya no va a haber una ley de la jungla, decía él, sino una ley que rija a todas las naciones. Es por eso que en este nuevo orden mundial, todos los líderes del mundo estarían congregándose, reuniéndose con el propósito de poder establecer una sola ley mundial, cambiando las constituciones de cada país y acomodándolas a ese orden mundial que se está levantando y que sería un orden mundial totalmente secular, un orden mundial que no iría de acuerdo con los propósitos divinos, sino más bien con el totalitarismo y el dominio mundial. El Foro de Davos ahora mismo está empujando a ese proceso con los objetivos de desarrollo sostenible hacia la Agenda 2030 para el nuevo orden mundial de la llamada paz mundial, que dicho sea de paso tiene sus orígenes en el movimiento de la Nueva Era. La Nueva Era es un movimiento ocultista y satánico de la creencia budista e hinduista.
Y ellos son los que dicen que entramos a la nueva era de la paz y la seguridad mundiales. Así que esto sería implantar una religión mundial en la que todas las religiones estarían unidas con todos los poderes políticos. Es decir, una alianza político-religiosa. Porque sorprendentemente tenemos también al Papa hablando del nuevo orden mundial. Esto es increíble. Francisco I dice en su encíclica Fratelli Tutti, una inspiración para un nuevo orden social de Chile. Esto mismo es para el mundo entero. Francisco I ha declarado que es indispensable el nuevo orden mundial. En el foro de Davos, él mismo se ha comprometido a poder empujar el proceso a través de un pacto global para el nuevo orden mundial. ¿Pero qué sería el nuevo orden mundial? Estos serían los planes del nuevo orden mundial. 1. Abolir la monarquía y gobierno organizado y crear un nuevo sistema, no más monarquías. 2. Supresión de la propiedad privada y abolición de las clases sociales, marxismo. 3. Abolición de derechos de herencia y destrucción del concepto del patriotismo y nacionalismo para empujar al totalitarismo de un gobierno mundial. 4. Abolición del concepto de familia original e introducción de ideologías de género y feminismo. 5. Abolición de la religión e implantación del ecumenismo atacando a la Iglesia Católica usándola para sus fines. 6. Eliminación de los pobres para volver a Sodoma y Gomorra. 7, es decir, quitar la pobreza según ellos. Control de la comida y racionalización. 8. Control de la salud y promoción de enfermedades. 9. Reeducar al mundo a su antojo para someterlo a su sistema. 10. Llevar al mundo a la sensualidad de Sodoma. 11. Contaminar las aguas para el control social. 12. Introducir la modernidad y el futurismo para el control total. 13. Control total del trabajo para esclavizar a la humanidad. 14. Construir redes de control total electromagnéticas e interconectadas, poniendo leyes que hagan aceptar a la población callada y sumisa, creando empresas y quitando el libre trabajo informal y adueñándose unos pocos con mano de obra barata supuestamente para asegurar las nuevas generaciones, la inteligencia artificial. 15. Buscar nuevo gobierno mundial. 16. Dominar a la gente pobre y volverla sometida y esclava con bonos. 17. Control y racionamiento de comida. 18. Control total del clima con la sumisión de la población. 19. Control total del mar, sus aguas y vida submarina. 20. Control total de la agricultura y la naturaleza para destruirla cuando sea con la sumisión humana. 21. Crear una población sumisa y sometida al sistema. 22. Organismos que sometan a la población formando alianzas para que sea un dominio mundial. Todo esto sería el nuevo orden mundial. ¿Qué dice la Biblia que pasaría en esos días? Daniel 2, 44 y 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que va a acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que Daniel dice que en esos días una piedra caía y desmenuzaba por completo a la imagen. ¿Quién es esa piedra? Zacarías 12, 3 y 9 nos dice en primer lugar quién es la piedra. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en aquel día yo procuraré destruir a las naciones que vinieren contra Jerusalén. Es decir, el pueblo de Dios sería la piedra que al salir a proclamar esta última profecía despertaría al mundo y se va a deshacer el tipo de gobierno mundial que quieren hacer los poderes que se están buscando las alianzas humanas. Pero también la piedra representa a Jesucristo. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Jesús en su segunda venida viene a destruir por completo todos los planes de este nuevo orden mundial para establecer el orden verdadero de justicia. Isaías 2:2 y 3 nos dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Después de que esa piedra se estrella contra la imagen, decía el texto, se convertía en una gran montaña que llena toda la tierra. Sin duda, la predicación del evangelio del Señor a través de su iglesia llevará al mundo el evangelio de la verdad y se constituirá como un gran monte que llena la tierra. Pero a su vez el monte también representa a la salvación final del pueblo de Dios. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el cordero estaba en pie
pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Así que el monte representa al monte de Sión, donde los hijos de Dios reinarán para siempre y sin fin. La Biblia dice, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Así es como se cumple entonces la gran montaña que llena toda la tierra. ¿Qué te pareció, Fernando? ¿Qué te pareció, Juan Diego, el tema de hoy? Sin duda, es tiempo de podernos preparar, porque es el momento cuando se está cumpliendo las señales de Mateo 24. Vamos a hacer una oración, el tiempo es corto en televisión. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra. Bendice, Señor, este programa, bendice a nuestros oyentes que nos están sintonizando, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.